Es una bendición poderme dirigir a ustedes en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad. En una de las últimas veces que compartí la palabra del Señor a través de este medio fue hablando acerca de los pecados de la familia de Elí, de cuando la debilidad se vuelve pecado, y hablaba de la manera tan liviana como Elí había tratado a sus hijos y la impiedad que ésta había permeado a la vida de ellos. Y siempre en el ministerio he deseado que tengamos presentes dos cosas. Número uno, que nosotros, usted y yo, somos seres eternos, con Cristo para siempre eternos o sin Cristo para siempre eternos. Y en segundo lugar, siempre he procurado hablar con respecto a nuestras familias. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de nosotros como padres necesitamos fortaleza y poder del Espíritu Santo para poder guiar a nuestros hijos. La fortaleza espiritual es una decisión. Yo siempre le he dicho a mi mamá que es más fácil si mantener una tienda de abarrotes a flote o mantener una vida espiritual a flote. Y ella me dijo, indiscutiblemente la vida espiritual es más difícil. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 9 nosotros encontramos un versículo muy conocido y dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es el principio del libro de Josué, hablándole acerca a su siervo de la fortaleza y de la decisión que él tiene que tomar para ir y conquistar lo que está delante de él. Pero el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y luego entonces, y solamente hasta entonces, primero tenemos que conocer la palabra. Anoche estaba yo compartiendo aquí en Veracruz y yo decía, la Biblia nos da principios y primero tenemos que conocer los principios, pero eso no es suficiente. Tenemos que obedecer los principios, porque de nada nos sirve a nosotros conocer todos los principios de la palabra del Señor y no obedecerlo. Yo siempre he dicho, bueno, últimamente no lo he repetido, pero es algo que yo creo que tengo que volver a retomar. Creo que es una falta de respeto muy grande delante del Señor llegar tarde a la reunión. Y anoche yo estaba comentando esto como algo aleatorio. Y yo decía que mis hijas cuando eran pequeñas, pues mi esposa, su mamá tenía que alistarlas y llevaba tiempo. Ellas se llevan poca edad entre una y la otra. Y entonces tenía que alistarlas y esto conllevaba tiempo. Y yo le decía a mi esposa, si es necesario que empieces a hacerlo al mediodía, hazlo al mediodía, pero tú tienes que estar temprano. Nosotros somos los pastores, porque entonces sentamos un precedente para la iglesia. Lo que vamos a hacer a la iglesia es demasiado importante. Hoy estaba hablando acerca de que la verdad de Cristo no la puedo exponer yo a nadie o que alguien le exponga a nadie. No, Cristo no vino a establecer supermanes, super espirituales, vino a establecer su iglesia, vino a morir por su iglesia, y nosotros como iglesia nos alimentamos, nos retroalimentamos, nos nutrimos, nos exhortamos, nos animamos. Esa es la función que tenemos como iglesia. Y dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Elí cayó en el letargo espiritual y en la somnolencia, y este es un principio de toda la palabra de Dios. Si hay pecado, hay ruina. Anótalo bien en tu corazón. Si hay pecado, la ruina es inevitable. Y nosotros, por eso el Salmo 34 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Es algo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, el temor a Dios. Yo siempre he dicho que el peor lugar para un niño es donde llegan los padres después de la iglesia y empiezan a hablar mal del pastor, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los hermanos. Ya trajeron maldición sobre la vida de ese niño.
Y nosotros tenemos que fortalecer la vida espiritual de nuestros hijos, y entre más pequeños empecemos a trabajar con ellos mejor. Entre mayores es un poco más difícil. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude en nuestro carácter, que tengamos determinación. Dice Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es una determinación. No lo pone al consenso. No dice si su mamá quiere, no dice si su papá quiere, no dice si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. No es un consenso del padre de familia, es la determinación. Estaba hablando con mis hijas y yo hablaba que C.S. Lewis hace una comparación de la corona frágil que tiene la mujer y la corona que tiene el hombre, y decía que la corona de la mujer es una corona de papel y la corona del hombre es una corona de espinas. Y yo les explicaba a ellos que somos los responsables delante de Dios. Escuche bien, los varones somos los responsables delante de Dios. Y nos vamos a presentar un día para entregar cuentas por nuestro hogar, por nuestro matrimonio y por nuestra familia. Si usted no está siendo bien instruido, por favor busque a alguien con autoridad y respeto espiritual que le aconseje y que sea su mentor. Por eso tenemos la palabra: por favor imite a Cristo. Ser radical en cuanto a la santidad. Tenemos que tener mucho cuidado ahora con los celulares. Tenemos que tener mucho cuidado ahora con el internet. Mucho cuidado, hermanos. Nadie va a cuidar a sus hijos mejor que usted. Reaccione con rapidez ante el pecado. Haga planes, ore más, ayune. Recuerde que esta lucha no se termina hasta el final. Esta lucha por la salud espiritual de nuestros hijos nos va a traer aflicciones, desánimos, angustias, pero escúchelo bien, vale la pena que nosotros hagamos este esfuerzo. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 9, dice: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Está hablando cuando encontró al niño en la ribera del río y se lo dio a su hermana, que lo estaba cuidando a la distancia, y le dijo que cuidara al niño. Y en Proverbios 22:6 dice la palabra del Señor: instruye al niño en su carrera, porque cuando aún fuere viejo no se va a apartar de ella. Qué bueno cuando no le das una liturgia, sino con acciones le enseñas la piedad, la honestidad, el esfuerzo, el trabajo, la limpieza. Qué bueno. Yo siempre he hablado acerca de que el evangelio es pertinente, el evangelio es práctico, el evangelio lo practicamos en cada momento de nuestra vida. Claro que nos cansamos, claro que nos enfermamos, claro que a veces no queremos dar ni un martillazo más, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Caminemos con Dios y enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a hacer lo mismo. Número 1, el hogar es la universidad cristiana. Es la responsabilidad que Dios nos ha otorgado a nosotros los padres. Primero somos los padres, después el maestro de la escuela. Primero somos los padres, después el instructor de la dominical. Primero somos los padres, después es el pastor. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Son uno de mis versículos más favoritos, junto con el capítulo 5, verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, dice la palabra, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Dios promete que nosotros podemos tener una vida mejor mientras estemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un corazón que le agrade a Dios. Al final de cuentas,
El Señor dijo, porque todo lo que habéis dicho en secreto se va a gritar en público. Al final de cuentas, todo el mundo va a saber si nosotros hemos sido hipócritas, porque nosotros no hemos sido de un corazón limpio delante del Señor, y esto testifica en frente de nosotros. Segundo, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos en nuestra casa? ¿A qué los estamos llevando? Exceptuando a Dios. Nadie puede tener tanto impacto en la vida de nuestros hijos como los padres nosotros. Nadie. En nuestro hogar ellos van a aprender el principio de trabajo, el principio de honestidad, el principio de pureza, el principio de esfuerzo. Yo me doy cuenta de que padres deshonestos, por supuesto, crían hijos deshonestos. Padres que siempre en la vida toman el mínimo esfuerzo, obligan a sus hijos a tomar el mínimo esfuerzo. Y nadie le ha enseñado que si tomamos el camino difícil, el camino estrecho, sí, transitarlo no es fácil, no es sencillo, no es para cualquiera, pero qué buenos son los resultados que nosotros tenemos cuando andamos en este caminar. Tercero, nadie conoce mejor a los hijos que los padres. Conocemos su carácter, conocemos sus habilidades, conocemos sus miedos, conocemos sus anhelos, sus sueños. Conocemos a nuestros hijos, o por lo menos deberíamos conocerlos. Qué triste cuando nuestros hijos empiezan a tener problemas serios en la vida. Y los últimos en enterarnos somos nosotros los padres. Cuarto, Dios ha puesto algo que se llama afecto natural. El afecto natural, ¿a poco nunca has oído a un niño decir, mi mamá dice, mi papá dice? ¿Sabes qué están diciendo? Esa voz es autoridad para mí. Aunque haya dicho una torpeza, esa voz es autoridad para mí. Mi mamá dice, mi papá dice. Por lo tanto, el niño o la niña tienen una receptividad especial a la instrucción paterna. Por supuesto, se dice que en una fiesta grande un bebé puede llorar en un extremo y la mamá está en otro, y la mamá en donde esté, a pesar de todo el ruido, identifica el llanto de su hijo, y el bebé identifica las palabras de su mamá. 10 mujeres pueden decir la misma frase, te quiero, pero el bebé va a identificar la voz de la mamá, el acento de la mamá. Hay un afecto natural. En quinto lugar, la mayor responsabilidad se nos puede conferir, y es la responsabilidad de ser padres. Génesis, sí, y yo sí quiero ir ahí, porque muchas veces mi esposa conoció a Cristo por el versículo, capítulo 18, que dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay gente que yo veo que quiere ganar al mundo, aunque tengan a toda su familia metida en el infierno. Y ellos quieren ganar al mundo. El Señor Jesús le dijo al gadareno, ve primero a tu casa. Sé testigo en tu casa, sé testimonio en tu casa. Lo demás no se oye bien si no se oye primero en tu casa. En Génesis capítulo 18, versículo 19, el Señor afirma categóricamente, porque yo sé que mandará a sus hijos. Hasta ahora los judíos. Hoy estaba leyendo un dato, no existe judío analfabeto. No existe, porque desde los primeros años de vida ellos tienen que aprender a leer y a escribir, digámoslo así, por su religión, que no es su religión, es la enseñanza del temor de Dios, es la Torá, es el Talmud,
Es el Antiguo Testamento donde ellos aprenden a leer y a escribir. ¿Te imaginas qué privilegio? Que ellos aprendan la palabra de Dios en primer lugar antes que otras cosas. Porque yo sé, dijo el Señor, yo sé que va a mandar a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia. Determinante, hacer justicia. Hay gente que cree que la justicia es una neblina o un gas inerte o es un metal. No, la justicia es la manera correcta como nos comportamos en el hogar, el esposo con la esposa de una manera correcta, de una manera justa, como tratamos a los hijos de una manera correcta, de una manera justa. Estoy preparando algo acerca del primer hogar, y en el primer hogar había disciplina que era el huerto del Edén. El Señor le dijo: el día que tú comas de este fruto, esto va a suceder. Y eso sucedió. Había todo. El Padre había provisto en todo en el Edén, pero se lo sujetó a la obediencia. Y todas las bendiciones de Dios están sujetas a la obediencia. Yo conozco gente hiperinteligente que ellos creen que si no disciplinan a sus hijos, los están criando de la mejor manera, porque son muy inteligentes, pero Dios les llama tontos, por no decir lo que dice otra revisión. Dios les llama tontos. La mayor responsabilidad que tenemos es la de ser padre. En Proverbios capítulo 23, en el versículo 22, nosotros encontramos al Señor hablando a nuestro corazón. 23, 22. Oye a tu padre, al que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En Efesios también nosotros encontramos: no provoquéis a ira a vuestros hijos. No se trata de que a un niño de 1 año tú le pegues horriblemente, no, pero ya al de 6 años ya es un poquito más, al de 18 años un poquito más, al de 45 años un poquito más, pero cada hijo conforme a su medida. Colosenses 3:21, también vamos a leer en Colosenses 3:21. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosenses, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchas gracias. Y en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Estaba yo leyendo el 2:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos. Yo a veces digo: ¿qué está haciendo esta persona ahí al frente predicando? ¿Qué hace? No, ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace esta mujer? La Biblia es clara. Las familias necesitan a los padres antes que al dinero. Hemos seguido la corriente de este mundo. Hacemos como David cuando quiso llevar el arca y la puso en una carreta. Copiamos a los filisteos. Los filisteos parecen felices porque tienen más dinero. Y son los más amargados. Y son los más tristes. ¿Por qué? Porque no son felices. Porque el dinero no trae la felicidad. Y eso tenemos que aprenderlo de parte del Señor. Sexto, muchos niños teniendo padre viven como huérfanos por culpa del trabajo, por culpa del juego, por culpa de los distractores. Y cuando digo juego a estas alturas ya no digo fútbol ni béisbol, ya digo juego de casino. Y cuando esto sucede, los hijos son abandonados por culpa del trabajo, por culpa del juego. Cuidado con el egoísmo. Hay una gran verdad en este tiempo. Todos queremos estar bien. Yo.
Pensamos en el bien yo, que esté bien yo, tu esposo, tu esposa, no, que esté bien yo, tu hijo, tu hija, no entendiste, yo quiero estar bien yo. Y si esto conlleva la destrucción moral, intelectual, espiritual y hasta física de los hijos, no importa. Tenemos que tener cuidado con esto. La verdad, no estamos amando a nuestros hijos. Amar implica sacrificio. Siempre que nosotros decimos que amamos, usted ama al Señor. Si usted en algún área se está sacrificando por el Señor, usted ama a su esposa, a su esposo. Si usted en un área se está sacrificando por él o por ella, usted ama a sus hijos, usted ama ponga lo que quiera, si usted se está sacrificando. Y por último, la influencia de la mamá es decisiva. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: a ser prudentes, castas. Se sabe que es castidad, ¿verdad? Ya en este siglo ya no usamos esta palabra. A ser prudentes. Voy a leer desde el 3, porque yo creo que contextualizándolo sabe mejor. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjate, que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Creo que es algo que ni los hombres sabemos amar a nuestras esposas, ni las esposas recién casados saben amar a sus maridos. Pero las mayores sí. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Uniendo la palabra se oye así medio fuerte, ¿verdad? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Alguien dijo: el hombre es la cabeza del hogar, y alguien replicó: y la mujer es el cuello. Y hay una gran verdad, porque si bien es cierto que el hombre yo no lo veo tanto como autoridad, lo veo como responsabilidad. Eso que Dios le ha dado al hombre, es el responsable, es el responsable. Pero la dama, la esposa, la mujer tiene el tino, el acento para poner el hogar de buenas o para poner el hogar de malas. Así nos diseñó el Señor. Dios no da hijos a las mamás para que los mimen. Dios da hijos a las mamás para que los amen. Qué bueno cuando... Yo admiro mucho a mi esposa y la iglesia lo sabe, y ustedes lo saben, la mayoría de los hermanos. Admiro a mi esposa. Siempre ella se esmera para hacernos el desayuno, la comida se esmera. Como esa frase dicha por los hombres: es que no me alcanza. No, es que te falta trabajar un poquito más, amiguito. Te falta trabajar más. Te falta levantarte más temprano. Y yo puedo decir que yo conozco familias donde los padres fueron flojos, los hijos son flojos, los nietos son flojos, porque esa es la cadena de maldición. Qué triste, qué terrible cuando nosotros conservamos estos asuntos. Algunas mamás el único día que se sacrificaron por sus hijos fue en el parto y de ahí nunca más. Recuerde esto:
El escritor de los Reyes y de las Crónicas comienza diciendo quién era la mamá de cada uno de los reyes. ¿Quién era la mamá? Y para nosotros es bien importante esto. El señor Abraham Lincoln llegó a decir, el expresidente de la Unión Americana, para muchos el presidente más grande que ha tenido la Unión Americana, la mano que está meciendo la cuna es la mano que está moviendo al mundo. Y esa es una gran verdad. Dios diseñó el hogar de una manera sabia, sabia e indiscutible. Hermanas, por favor, amen a sus familias. Hermanos, por favor, sacrifíquense por sus familias. Padre, esta palabra queda sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Permite que la llevemos al cabo en el nombre de Jesús. Amén.